¿Quieren abrir sus Biblias hoy? La predicación de hoy viene de Salmo 1, y siempre quiero decir capítulo, pero realmente no es un. Salmo 1. Y empezamos una nueva serie, vamos a estar aquí en los Salmos, realmente, acá ando con mayo, pero para el verano, vamos a estar en los Salmos y distintos Salmos que vamos a tomar tiempo para mirar, escuchar hacer nuestros sermones sobre esos. Y arrancamos esta mañana con Salmo 1. Así que el título de hoy es el GPS de Dios y nuestro punto principal también es que necesitamos el GPS de Dios para guiarnos justos en el camino de la vida. Y lo que necesitamos realmente, que estamos pensando esta mañana, este salmo habla de lo que necesitamos cada uno de nosotros. El contraste entre lo que vemos de el justo y el impío, el que malvado que está en contra de Dios y las maneras que ellos andan de su vida. Estos 6 versículos nos da una idea del, ¿cómo decir?, el GPS, que si alguno de ustedes ha usado su celular, sea manejando, o quizás solo tiene para mirar para un mapa. Cuando yo era niño, no teníamos un GPS. Realmente lo que teníamos era un grande libro de mapas de todo Estados Unidos. Cada estado estaba puesto y estás tratando de usar tu dedo para ver cómo voy a llegar desde este punto a este otro punto. Y tenía que abrir este mapa mientras estás manejando. Obvio, esto fue muy peligroso. Después saltamos de usar ese mapa y tenías que comprar, o algunas veces tenías que comprar uno que no era un libro, sino folleto que abría y era grandote y abría de todo y tenías que sacarlo y mirarlo. Y era así, y era todo el estado de Georgia, por ejemplo, y estás tratando de ver, ok, ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde tengo que llegar? Así que yo marcaba con un marcador, un distinto color para que sabía cómo, la mejor manera de llegar. Obvio, no sabía si había accidentes, no había nada que podemos mostrarnos qué es que tenemos que hacer. Bueno, saltamos de eso y empezamos con el Internet. Y después tenía que ir a MapQuest, no sé si conoce eso, pero MapQuest fue donde tenía que ir, ponerlo adentro y después tenía que imprimir todo. Y tenía hojas, todavía yo encontré uno de mis autos antes de venderlo, miré adentro y yo tenía las hojas todavía que me llevaba de mi universidad hasta casa, sabiendo todos esos 3 distintos estados y yo tenía que usarlo. La idea de eso es que cuando yo subía al auto, yo tenía que tener algo para entender las direcciones. ¿Sabes algo? He vivido aquí desde 2021. Misma casa, mismo lugar de ir a la iglesia, y yo siempre tengo que ponerme el GPS para que sepa bien a dónde voy. 5 años. Y todavía estoy haciéndolo. Pues digo, ¿por qué haces eso? Porque es Atlanta. Porque nunca sabes cuando hay un accidente. Te va a sacar de la carretera y tienes que usar otra manera de llegar a donde quieres ir. Porque ahora estamos tan acostumbrados a eso que tenemos que usar el GPS. Esa cosa tenemos que tenerlo puesto todo el tiempo para que sabemos de las direcciones de dónde vamos, dónde queremos llegar. Y desde fuimos hasta este punto, yo voy a usarlo cada día. La realidad para nosotros, si estamos viendo la palabra de Dios hoy, Salmos 1 nos da un GPS, la realidad que lo que nosotros necesitamos para que podamos estar guiados justos en el camino de la vida.
y vemos estas palabras, vamos a ver dos distintas maneras que la gente está moviendo. Sea justos o sea los que están impíos, que están en contra de Dios y lo que ellos están haciendo. Y lo que va a pasar con su camino en cada uno de ellos. La vida es como un largo viaje por carretera y para recorrer con éxito el camino de nuestros años, cada uno de nosotros necesitamos una guía en la que podemos confiar. Así que la vida está llena de decisiones que hacen que nuestros días se sientan como una bifurcación en el camino tras otro y necesitamos ayuda para saber qué camino debemos tomar. Así que nosotros miramos lo que estamos viendo hoy en Salmos 1, vamos a ver el camino que debemos tomar y cómo debemos seguir. Se dice que las decisiones que tomamos nos definen y en gran medida eso es cierto. Una vida bien vivida es una vida llena de buenas decisiones, pero una vida trágica suele estar plagada de decisiones precipitadas. La realidad es que, como yo podía decir, hay varias maneras para mí llegar de mi casa hasta la iglesia. Yo puedo tomar la carretera, yo puedo ir por el 20 hasta el 285 y subir por allá. Yo puedo ir el 20 hasta salir del 20 a las 278, que es aquí afuera, y subir para allá. Yo puedo ir otro más que conecta con el 78, que puede venir más allá y me toma más tiempo, pero hay varias maneras como yo puedo llegar. Pero en cada uno de esos, para que yo recuerdo bien cómo tengo que ir, voy a mirar a mi GPS. Si yo decido que yo quiero ir de aquí y yo quiero ir a visitar, por ejemplo, California, hay varias maneras que probablemente yo puedo tomar, distintas formas de llegar. Yo puedo manejar y puedo ir por el sur, puedo ir por el directo, puedo ir más arriba, pero puedo llegar al otro lado de Estados Unidos si yo quiero. Pero en realidad tengo que tener en cuenta cómo voy a llegar. Tengo que mirar, tengo que tener ese GPS enfrente de mí. Y esta mañana nosotros necesitamos ese GPS también para nuestras vidas. Si queremos servir y conocer al Señor mejor, tenemos que tener eso enfrente de nosotros. Tenemos que llevarnos mirando durante toda la vida. Tenemos que estar mirando a su palabra de Dios. Tenemos que conocerlo mejor. Tenemos que conocerle mejor. ¿Cómo lo hacemos? Por eso. Como yo tenía que sacarme ese gran libro de un atlas, se llama en inglés, atlas en inglés. Tenía ese gran libro de todas, buscando todos los distintos lugares. Y si tenía suerte, algunas veces tenía algunas ciudades muy grandes de Estados Unidos enfocados así. Y podemos usar eso. Pero necesitaba mirar algo. Necesitaba tener algo que me mostraba a dónde tengo que ir. Así que esta mañana queremos usar ese GPS. La maravillosa noticia para nosotros es que Dios está más que capacitado para desempeñar eso para nosotros. Y como proclama Isaías 28:29, dice, también esto procede del Señor de los ejércitos, que ha hecho maravilloso su consejo y grande su sabiduría. ¿Cómo vamos a conocerle? ¿Cómo vamos a seguir en esta vida bien, fiel a Él? Tenemos que usar su GPS que nos ha dado, su palabra. Y probablemente ya sabes que las Escrituras definen a Dios en términos de tres, omni. Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Omni simplemente significa todo. Así que omnipresente significa que Dios está en todas partes.
En otras palabras, no hay ningún lugar al que tú y yo podemos ir donde Dios no esté. Él está siempre con nosotros, omnipotente, significa todopoderoso, así que Dios puede hacer literalmente cualquier cosa. Y decir que Él es omnisciente significa que Dios lo sabe todo, o que tiene un conocimiento total. Él tiene eso. Como dice en 1 Samuel 2:3, dice, el Señor es Dios de sabiduría. Así que para nosotros tenemos que entender, esto no quiere decir que Dios sea inteligente o que sea perspicaz, ni siquiera quiere decir que sea un genio. Usar cualquiera de esas palabras que describir a Dios es que queda muy corto realmente. Lo que la Biblia realmente enseña con estas cosas es que Dios sabe todo. Él hace todo. Él está en control de todo y nosotros tenemos que confiar en Él. Así que Él posee conocimiento eterno, intrínseco, exhaustivo y absolutamente perfecto. Y a diferencia del GPS de tu auto, Dios no necesita recibir actualizaciones periódicas, porque mi celular tiene que hacerlo, sobre las obras en las carreteras o las cosas que está pasando. Él literalmente lo sabe todo el tiempo. Y podemos confiar en Él. Así que Hebreos 4:13 lo expresa así. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Están desnudas y abiertas a los ojos de Dios. Esto significa que el conocimiento de Dios incluye todo lo que hay que saber sobre ti y las pruebas y decisiones que enfrentas en la vida. ¿Sabes algo? Eso nos da consuelo, ¿no? Sabiendo que Él está ahí. Puede ser reconfortante para nosotros. Entonces, ¿cómo accedemos al GPS de Dios entonces? ¿Cómo podemos conocer su voluntad en lo respecto a los caminos que recorremos? Vemos aquí en versículos 1 a 3, habla de eso. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. No en todo lo que hace prospera. Así vemos como una foto de lo que es una persona justa. Esta persona que está justo es alguien que uno no anda con otros que no debe, y también enfóquense en el Señor. Así que para nosotros recibir la guía de Dios, primera cosa que debemos ser cristianos, y lo que estoy hablando de que debemos ser cristianos es algo muy importante. Tenemos que seguir fiel a Jesús, seguir fiel a Dios. La idea de la palabra cristiano no tiene que ver nada más que somos un seguidor de Dios, seguidor de Jesús en lo que hacemos, lo que pensamos, servimos a Él. Cristiano es una palabra que cubre mucha gente y muchas personas dicen que soy cristiano, pero no tiene nada en su vida que muestra que son cristianos porque no sirven a Dios. No sirven al Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario, sino es una palabra que solo es para usar para que decir, yo soy algo, como yo soy americano. No hice nada para ser americano, no hice nada para ser cristiano, pero lo que es, sí, parte de lo que es, pues, yo conocí a Jesús como mi Salvador y Señor. Él hizo el trabajo. Y por medio de Él, soy cristiano porque soy un pequeño Cristo. Estoy siguiendo a Él.
Por eso estoy aquí. Así que la primera cosa que tenemos que saber para recibir la guía de Dios, tenemos que servirle. Tenemos que seguirle. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Cuando una persona acepta a Cristo como Salvador y Señor de su vida, Dios le adopta como su hijo o hija. Y cuando eso sucede, su Espíritu Santo viene a morar dentro de esa persona. A partir de ese momento, Él se convierte en su sistema GPS interno, si queremos seguir con este visual. Verás, uno de los propósitos del Espíritu Santo es revelar la voluntad de Dios a nosotros. ¿Recuerdas? Jesús prometió que cuando viniera el Espíritu Santo, Él hablaría de maneras como, que decía como, nos guiarán a toda la verdad, Juan 16:13. Y eso es lo que hace. Nos ayuda a saber lo que debemos hacer y luego nos da el poder para hacerlo. Solo los que conocen a Jesús como Salvador y Señor tienen la presencia del Espíritu en su interior. Por eso, solo ellos cuentan con la ayuda interior que todos necesitamos. Solo los que conocen, que tienen a Jesús, guiándolos en las decisiones de la vida por medio del Espíritu. Recuerda que Jesús nos dijo, te mostraré el camino. Él dijo también, yo soy el camino en Juan 14:6. Un hombre, Stanley Jones, cuenta la historia de un misionero que se perdió en una selva africana. No había nada a su alrededor más que matorrales y algunos claros. En su deambular encontró una choza indígena y le preguntó al dueño si podía sacarlo de ahí. El indígena dijo que sí. Muy bien, dijo el misionero, muéstrame el camino. El nativo dijo, sígueme. Y caminaron, se abrieron paso a través de la selva sin marcas durante más de 1 hora. El misionero se preocupó y preguntó, ¿estás seguro que este es el camino? ¿Dónde está el sendero? El nativo dijo, Buana, en este lugar no hay sendero, yo soy el camino. Bueno, Jesús es el camino hacia la verdad, voluntad de Dios. No hay otra manera de acceder a ella. Por lo tanto, para aprovechar el máximo la sabiduría de Dios en la vida, tienes que conocer a Jesús personalmente. Ahora bien, si conoces a Él, tal vez te preguntes exactamente, ¿cómo te habla Dios a través de su Espíritu Santo? Y si te lo estás preguntando, te diré que aprendemos a comprender y responder a esta guía interior y a medida que crecemos espiritualmente. Cuanto más tiempo caminamos con Jesús y más profunda se vuelve nuestra relación con Él, más capaces somos de reconocer y comprender su guía. Y lo vamos a ver por medio de su palabra también. Piénsalo de esta manera, cuánto más tiempo llevan casadas dos personas o trabajando juntas o siendo amigos o amigas, mejor se conocen hasta el punto de que casi pueden leerse la mente. ¿Has visto eso pasar con sus familias? Quizás. Incluye lo que la otra persona podría decir, hacer o querer en determinadas situaciones. Lo miras y sabes, no tiene que decir nada, pero mira su cara, tú ya sabes lo que está pasando. Puede ser. Si te estás mirando y digo, oh, wow. Ok, veo que va a estar enojado, algo está pasando, tengo que entrar adentro, en medio de esas personas que estás. Pero hay cosas que esas determinadas situaciones te llega un momento que tú puedes leerlo sin que ellos tengan que decir nada. Eso pasa porque conoces a esa persona más y más y más. Y con el tiempo sabes exactamente lo que ellos están pensando. O ellos pueden mirar a ti y saber que ellos saben lo que está pasando en tu mente también. Y piensas, wow, no puede ser. Pero en realidad eso sí podía ser.
Esta es una imagen de lo que ocurre cuando como seguidor de Cristo tienes la madurez suficiente para estar en sintonía con el Espíritu de Dios. Cuanto más tiempo camina con Él, más desarrolla un sentido de lo que Él quiere que haga y de lo que no. Cuanto mejor conozcas a Dios, más fácil te resultará reconocer su voz suave y apacible hablando en tu mente, diciéndole qué decir y qué hacer. Si leemos el Antiguo Testamento, vas a ver que en numerosas ocasiones dice así: la palabra de Dios vino a tal o cual profeta. Entonces el profeta le decía al pueblo cuál era esa palabra de Dios. En aquellos días, antes de que viniera Jesús, antes de que se diera su Espíritu en Pentecostés, la voz de Dios, su palabra, llegaba solo a personas especiales elegidas. Estos profetas de Dios. Pero hay, ahora, hoy, gracias a Jesús, la palabra de Dios, cada uno de nosotros podemos recibirlo, porque está escrito, no era algo que tenía que decir de voz ahora. Ahora tenemos frente de nosotros la Biblia, tenemos su palabra, lo que Él quiere dar a nosotros aquí ahora. Podemos conocer, reconocer su palabra, reconocer su voz por medio de su palabra y leerlo. Y la realidad, lo que estamos mirando hoy no se trata solo de saber lo que debemos hacer, sino también nos ayuda para saber lo que no debemos hacer. Cuando conocemos a Dios lo suficientemente bien, llegamos a percibir cuando estamos haciendo algo que está fuera de su voluntad, porque Él pone eso, nos da también inquietud en nuestro corazón, pero también por medio de su palabra. Ya sabemos que no debemos estar haciendo esto, pero igual lo estamos haciendo, estamos pecando contra Él, podemos saberlo. Cuando cedemos a estas indicaciones, entonces experimentamos más paz y vamos a experimentar una tranquilidad porque estamos siguiendo a Él. Un hombre que escribió muchos libros en Estados Unidos, él murió, pero se llama Charles Swindoll, lo expresó así: la paz de Dios actúa como el árbitro de nuestros corazones. Como seguidores de Cristo debemos entender que la principal preocupación de Dios es hacernos crecer espiritualmente para que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Mira lo que vemos otra vez en versículo 1 a 3 aquí. Vemos primeramente que este persona justo estaba bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Vemos aquí esas tres cosas. Mira lo que están haciendo. El primero no anda con ellos. Después, no se detiene en el camino para hablar con ellos o estar con ellos. Ni se sienta, también sentarse como para escucharles. Todas esas cosas están mostrando. Estas son cosas que la palabra nos dice. Mira, cuán bienaventurado es el hombre que no hace esas cosas. Así que la palabra nos da la realidad de las cosas que tenemos que poner atrás. No debemos hacerlos. Porque versículo 2 nos da, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. No es solo de día o de noche. No, medita todo el tiempo sobre su ley. Toma el tiempo para meditar en la palabra. Y está mostrando, aquí está a un lado, que escuchas a las personas que no debes, o realidad, sino que en la ley del Señor está su deleite. No en sus amigos o la gente de la calle o quien sea, esos pecadores que están alrededor tratando de darte
consejo, sino él encuentra su consejo en el Señor. Así que nosotros necesitamos pensar en eso. La segunda cosa que vemos aquí es, para recibir la guía de Dios, debemos reconocer nuestras necesidades. Por lo tanto, para recibir la guía de Dios, en primer lugar, debemos ser seguidor de Cristo, cristiano como dijimos, y por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, que seguimos a Él. Y en segundo lugar, debemos reconocer que necesitamos su guía. Tenemos que reconocer la realidad que necesitamos tener ese deleite, como dice aquí, en la ley del Señor, y meditar en ella todo el tiempo. ¿Recuerdas de Proverbios 3, capítulo 3, versículos 5 y 6? Dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Dios nos advierte aquí, creo, que debemos tener cuidado con las reacciones orgullosas ante situaciones complejas en la vida. Necesitamos ser humildes y darnos cuenta de que nos beneficiaremos de la ayuda de Dios en todas nuestras decisiones. Tendemos a acudir a Dios solo después de haber seguido obstinadamente nuestro propio camino y haber fracasado. Pero no necesitamos hacer así. Esto casi siempre nos causa problemas porque la perspectiva humana es limitada, lo que significa que necesitamos la guía de Dios Todopoderoso en los procesos de tomar decisiones de la vida cotidiana. Nosotros los necesitamos y necesitamos reconocerlo en todos nuestros caminos. Hace unos años atrás leí un artículo titulado 178 segundos de vida. Se trataba de unos 20 pilotos de avión que eran voladores competentes en condiciones de buen tiempo, pero que nunca habían recibido entrenamiento en vuelo por instrumentos. A cada piloto se le colocó en un simulador de vuelo y se le indicó que hiciera todo lo posible por mantener el avión bajo control mientras volaba hacia nubes densas y oscuras y condiciones de tormenta. El título del artículo se debía al hecho de que en el simulador los 20 pilotos se estrellaron y murieron en un promedio de 178 segundos. A estos pilotos experimentados con una intuición hábil, les tomó menos de 3 minutos destruirse a sí mismos una vez que perdieron sus puntos de referencia visuales. Esto demostró que necesitaban otra guía para volar correctamente. ¿Sabes algo? Tenían que enseñarles algo nuevo, ¿no? Ellos tenían que saber más de lo que ellos no podían usar lo que ellos pensaban que era suficiente. En buen tiempo puedo mirar todo, pero cuando está mal, está oscuro, no puedo ver, no puedo hacerlo. Así que, por lo muy inteligentes que seamos o por muchas experiencias de vida que hayamos acumulado, debemos darnos cuenta de que el juicio humano siempre es limitado y a menudo simplemente erróneo. Necesitamos la mente omnisciente de Dios para tomar buenas decisiones, pero con mucha frecuencia ignoramos su guía porque creemos saber más que Él y preferimos seguir nuestro propio camino. Si ibas a ir conmigo en mi auto y te digo, bueno, vamos a irnos a tal lugar. Y me dice, ok, ¿sabes cómo llegar? No. Pero vamos a llegar.
Yo voy a ir a Cartersville. Vamos a pensar en un lugar. Cartersville o al sur. Vamos a ir a Warner Robins. ¿Alguna vez has visto Warner Robins? No, tengo idea. ¿Pero sabes cómo llegar? No tengo eso ahí también. ¿Cómo vamos a llegar? No sé. Vamos al sur. Vamos a llegar, vamos a ir por medio de esta ruta que pienso que va a funcionar. No vas a mirar algún mapa y probablemente vas a estar como, ¿quieres que yo busco en mi mapa de mi celular? ¿Sí? Y yo digo, no, por supuesto que no, yo voy a hacerlo yo mismo. Ok, y estás como, nunca vamos a llegar. No vamos a llegar. No sé si vamos a lograr esto. Y hay momentos en nuestra vida que somos así. La realidad es que nosotros estamos aquí está la palabra, nos dice la palabra y nos miramos y dijo, no, voy a hacerlo yo mismo. ¿Sabes cómo vas a llegar? No tengo idea, pero ¿sabes algo? Yo puedo hacerlo en mi propia fuerza. ¿Sabes algo? Yo voy a llegar. Y adentro no necesitamos a Dios. No, yo puedo hacer esto. Este es pequeño, esta es una cosa, no necesito preocupar a Dios con esto. Yo puedo hacerlo. La realidad es no podemos. Tenemos que seguir a Él. Y como tú me miras como estás medio tonto sin usar tu GPS para llegar a ese lugar que quieres ir. Nos va a tomar, vamos a estar en lugar equivocado, vamos a perdernos, no sé, pero algo va a pasar. Nosotros también hacemos eso. Cada vez que decidimos, vamos a tomar decisiones sin pensar lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a tomar decisiones sin orar, sin pedir que Dios nos da sabiduría para las decisiones que vamos a tomar. Vamos a hacerlo. Y olvidamos y ponemos al lado Dios mismo. Hebreos 4:13 otra vez, que dijimos como decía otra vez, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que reconocer que necesitamos su guía de Dios y la humildad para decir que no podemos hacerlo nosotros mismos. Debemos admitir que no podemos encontrar nuestro camino en la vida sin su ayuda. Punto 3. Para recibir la guía de Dios debes utilizar las herramientas que Él nos ha dado. Lo vemos aquí en versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. En primer lugar, necesitamos herramientas que Él nos da, que utilizar esos para la orientación, para que podamos ir con Él, guiarnos a Él. En primer lugar, necesitamos la Biblia. Lo usa ahí menciona la ley del Señor, es lo que tenía en ese momento. La ley de Dios había dado a Moisés y ellos están mirando, eso fue su palabra de Dios que Dios había dado a ellos. Así que va a seguir a la ley de Dios, del Señor. Nosotros también necesitamos la Biblia. No funciona si la Biblia está sentada en este estante y queda ahí toda la semana. No estamos siendo guiados por Dios solo por lo que estamos predicando el domingo y nunca tocamos la Biblia durante la semana. Tenemos que conocerle nosotros mismos. Y hablo de eso para todos, no importa su edad. La tentación es que sabemos, bueno, estoy aquí el domingo, escucho la palabra el domingo de noche, tenemos la clase, está bien, y después dejamos eso al lado toda la semana. Estamos creciendo con eso. Estamos perdiendo algo porque necesitamos la guía del Señor y la única manera que vamos a recibirlo es por medio de su palabra. Como dice, bienaventurados
está hablando, es el hombre. Y saltamos al versículo 2. Que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Hechos 15 encontramos un excelente ejemplo de los que comprendían la importancia de este herramienta, hablando de la ley del Señor, de la Biblia como tenemos ahora. Quizás recuerdas que en ese momento de la vida de la iglesia estaban tratando de determinar la voluntad de Dios con respecto a todos los gentiles que profesaban fe en Jesús. Se preguntaban, ¿qué parte de la ley judía debían obedecer los gentiles? Por lo que acudieron a las Escrituras en busca de orientación. Pedro señaló que las Escrituras registraban el hecho de que los judíos no habían podido guardar la ley de Dios, lo cual demostraba que la ley no era suficiente para salvar, por lo que era incorrecto exigírselo a los gentiles. Así en Hechos 15 están así, todos están tratando de entender. Ven que los gentiles también conocen al Señor. Han escuchado, han conocido a Jesús, han dado vuelta de sus propios caminos y quieren seguir a Él. Y ellos están mirando cómo debe ser esto. Y están tratando de ver por medio de la palabra. Así como resultado de todo eso, Santiago citó la profeta Amós, quien dijo que los gentiles llevarían el nombre del Señor, de Dios. Como resultado de todo este estudio de las Escrituras, decidieron que no era la voluntad de Dios exigir a los gentiles que se circuncidaran. De la misma manera, tú y yo necesitamos aprender a usar la herramienta de la palabra inspirada de Dios para guiarnos a través de la vida. Ese es como tenemos que ser guía. El hecho es que la guía del Señor siempre está de acuerdo con su palabra escrita. Él nunca te llevará a hacer algo que está en conflicto con la sabiduría perfecta de su palabra. Segunda cosa, tenemos que la segunda herramienta que tenemos que Dios nos ha dado es nuestro cerebro. Realmente, Él nos ha dado a nosotros esto también. Pablo actuó con sensatez cuando decidió que lo mejor era circuncidar al joven Timoteo. En Hechos 16:3 se dice, Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora bien, las acciones de Pablo podían parecer inconsistentes con la decisión del concilio de Jerusalén, un capítulo antes, pero no lo eran. Verán, la preocupación de Pablo en ese momento era la defensa y la propagación del evangelio. Él sabía que para que Timoteo tuviera acceso a las sinagogas donde Pablo iba a predicar, tendría que ser circuncidado. Esta pequeña intervención tenía sentido, la realidad. Como misionero, Pablo tenía suficiente sabiduría dado por Dios por saber que tenía que estar dispuesto a, como dice en 1 Corintios 9:22, a todos me ha hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Muchas veces estar en el centro de la voluntad de Dios simplemente requiere que sigamos el ejemplo de Pablo y usamos la mente que Dios nos dio. Esto me acuerdo de la historia poco conocida de un hombre que vivía en una zona muy baja cerca de un río y un hombre que no usó el sentido común que Dios le había dado. Un día un hombre en un jeep se acercó y le dijo, esta zona está a punto de inundarse, tienes que salir de aquí. El hombre respondió, me quedaré aquí y confiaré en que el Señor me cuide. Y muy pronto el agua se arremolinaba alrededor de su patio delantero, mientras él estaba sentado en su mecedora. Poco después un hombre se acercó en un bote diciendo, tienes que salir de aquí.
el agua está subiendo cada vez más. El hombre respondió, estaré bien, solo voy a confiar en el Señor. Finalmente el hombre terminó en el techo porque el agua que subía y hundió a su casa. De repente apareció un helicóptero sobre él y bajó una silla para que lo llevaran a un lugar seguro. Él gritó, está bien, me quedaré aquí, confío en que el Señor cuidará de mí. Bueno, el hombre se ahogó. Y cuando llegó al cielo, dijo al Señor de que no había cuidado de él como él pensaba. Y el Señor dijo, te envié un jeep, te envié un bote y te envié un helicóptero y nunca decidiste usar lo que yo había enviado a ti para hacer. ¿Qué más quieres que haga? Yo lo envié, pero esa persona no está pensando con su propia mente. ¿Sabes algo? Es peligroso. Debo irme. Es como sabemos, no debemos cruzar la calle cuando hay autos que vienen. ¿Okay? No vamos a decidir, no vamos también a hacer algo que decimos, bueno Señor, tú vas a protegerme, así que voy a caminar enfrente del auto. Lo miramos, todos nosotros tenemos la sabiduría de no dejar que eso sea lo que hacemos, ¿no? Así que no sé qué está pasando hoy, realmente no sé qué pasa, el cable está mal, pero lo que tenemos que saber es que Él tenemos que reconocer que Él nos dio mentes para usar también. Y hay cosas que de sentido común ya sabemos que no debemos hacer. La tercera herramienta de orientación, herramienta que tenemos que Dios nos ha dado es el consejo prudente de los demás. Eso es lo que el salmista está diciendo cuando escribe, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. No debemos buscar el consejo sabio de personas sabias. Debemos buscar el consejo sabio de personas sabias. Esto es lo que se hizo en el concilio de Jerusalén, hablando de Hechos 15, que mencioné hace unos minutos. Estaban tratando de decidir cómo manejar a todos esos nuevos creyentes, gentiles que no obedecían las leyes judías, lo que ellos sabían. Como deduje, buscaron la opinión de Pedro, Santiago y los demás. Y esta herramienta todavía nos sirve. Si voy a decidir hacer algo grande en mi vida, generalmente voy a hablar con mi padre, voy a hablar con gente que yo sé que tienen sabiduría para entender si quizás ellos me pueden dar consejo que sea sabio para que haga cosas buenas. Dios ha dado a nosotros esto. Proverbios 24:6 dice así, en la abundancia de consejeros está la victoria. No es necesario aprender por los malos, podemos aprender de los errores de otras personas, de la experiencia de otras personas. En realidad, alguien que tiene muchos más años de experiencia que yo probablemente ha experimentado ese tipo de situación. Y la última herramienta que quiero mencionar es la herramienta de providencia. En la realidad, la providencia es cuando Dios nos abre las puertas para que hagamos su voluntad y cierra las puertas que conduce a lo que no es su voluntad. Yo he hablado de eso para mi propia vida. Cuando yo vine aquí, no vine al principio para quedarme aquí. Yo iba a ir a la República Dominicana para ayudar con una iglesia allá. Dios cerró esa puerta. Cuando Él cerró esa puerta, abrió una puerta cuando dice, hey, Joaquín Peña, quien fue el primer pastor de aquí,
necesita ayuda, quiere ayudarle a él. Dios abrió otra puerta que yo no sabía en ese momento. Y iba a ser la puerta correcta. Yo estaba como, pero yo iba a ir a la República Dominicana. Me tomó 4 años y el lado inglés ha enviado gente para visitar. Tomó 4 años antes que yo podía visitar a la iglesia ese, que está en el otro. Finalmente fui a ese país. Pero al principio todo era como, eso es mi plan. Agarré mi pasaporte, tenía todos esos planes que yo tenía y Dios cerró la puerta fuerte. No fue solo un poquito, fue fuerte y no podía abrirlo. Cada vez que tenía un viaje que querían ir, hasta el año pasado, cada vez que lo hacían, había algo que se apareció en mi vida que yo no podía ir. Yo no podía hacerlo. Cada vez. Hasta que el año pasado yo tenía que preguntar a otros, que así, consejo, porque está mirando y digo, ¿realmente debo ir? Porque hasta este punto ha sido un obstáculo contra otra para que yo podía ni pensar en aún visitar este lugar. Si realmente es la voluntad de Dios que yo voy en ese momento, me quedo así. Esa es la cosa la providencia que Dios da para que nosotros podamos ver. Apocalipsis 3:8 dice así: he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Se refiere a Jesús hablando en Apocalipsis capítulo 3, que ellos tenían, lo que está escrito, que tenían adelante de ellos una puerta abierta que nadie puede cerrar. Dios tenía un propósito en ese momento cuando decidió que cerró la puerta para mí ir a la República Dominicana. Y después cuando ¿sabes algo? Joaquín podía usar tu ayuda. Ok. Empecé a sentar allá atrás donde está Daniela. Y algunos de ustedes que conocen, yo estaba ahí por un año y medio, más o menos, sentado atrás. En el medio de todo eso, Joaquín, que no sabía nada en ese momento, dice, me gustaría que tú vienes al frente para empezar el reunión, dar la bienvenida a la gente y leer la Biblia cuando hacemos nuestra lectura de la Biblia, leer la Biblia y dar la oración. Y yo digo, ok. Así que salí de atrás, empecé a hablar un poquito. Empecé a conocer un poquito más, estar enfrente de la gente un poquito más. Y después había un momento cuando su madre murió y él se fue a la República Dominicana porque ella estaba ahí y realmente desapareció por casi un mes y medio, casi 2 meses, no estaba ahí. Y empezó, él estaba predicando y yo empecé a dirigir las canciones, sin pensar. Todo eso fue Dios abriendo puertas que me iba a llegar hasta julio 2023, cuando empezamos en abril 2022. Durante ese año, más y más cosas están pasando. Y en 2023, ellos decidieron ir a otro lugar y Dios abrió la puerta que dijo los otros pastores del lado inglés y también recibiendo cómo estaba yo con la gente y todo, me pidieron que si yo podía seguir como pastor de nuestra congregación. Yo dije que sí. ¿Y sabes algo? Conocí a algunos de ustedes después de ese tiempo, ¿no? Empezamos a conocer, fue en julio de 2023. Y como ustedes llegaron después, algunos antes, ese año fue cuando Dios abrió la puerta y conocimos más gente
de alrededor de nosotros en Clarkston y empezaron a venir aquí. Ustedes llegaron a Estados Unidos y no conocían a nadie, pero entonces se conocieron a un americano blanco que vino con un hombre de Asia que no hablaba español, pero amaba a todos y quería que todos conocieran a Jesús. Y Sam y yo éramos las más extrañas personas que vas a ver juntos, pero al mismo tiempo Dios estaba usando eso para que conocieran y pueden estar como somos ahora juntos en Gospel Español. Y todo eso vino porque Dios dijo, sin decirlo, pero con acciones que pasó, cerró la puerta a algo más que yo pensaba, eso es mi vida, esto va a ser mi vida, voy allá. Y él dijo, no. Y estoy aquí. La providencia de Dios, que Él abre estas cosas para nosotros. Y Él también cierra. Cuando tienes ese momento, cuando algo cierra, en vez de estar como, qué pena. Ahora piensa, ¿qué otra cosa tiene para mí? ¿Qué otra cosa tiene Dios para mí? Si Él cerró esta puerta, quizás algo más para abrir. Y en ese momento podemos tener confianza que Él todavía sigue en control. Si miramos a versículos 4 a 6, solo reconocemos esto. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. ¿Sabes algo? Lo que vemos aquí es, en contraste de uno al otro, su camino va a perecer. El camino de los impíos es como algo, cuando tiras algo y el viento lo lleva por todos lados. No tiene nada que dirija, no tiene una guía, no tiene nada. Y vemos otra más, que no solo eso, no va a sostendrá, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ellos no pueden estar juntos con los que son justos. Y últimamente es porque el Señor es quien conoce todos. Él conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Tenemos que tener el deseo que nosotros guiamos por medio de su palabra, que tenemos el GPS, como decir, la guía que Él puede darnos. Él abre las puertas y las cierra. Él guía a nosotros para servirnos a Él. Cuando Dios nos guía, podemos tener confianza, es lo mejor que puede pasar para nosotros. Y si cierra algo, Él tiene algo mejor para nosotros en el futuro. Esta mañana, si encuentras en una encrucijada, te animo que buscas la voluntad de Dios, del Señor. Reclama su promesa en el Salmo 32:8, donde Él dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Haz esto porque si lo haces no solo disfrutará el beneficio de una buena decisión, sino que también experimentará algo precioso, la comunión con Dios mismo. Es una comunión tan dulce que Moisés le dijo a Dios que no quería ir a ningún lado sin que Él caminara a su lado, guiando sus pasos. No fuimos hechos para recorrer los caminos de la vida solos. Por eso la vida es vacía y carece de sentido sin Dios. Por eso describimos a las personas que nos siguen a Jesús como perdidas. De hecho, si estás aquí, no conoces a Jesús como su Salvador y Señor, sé que incluso ahora Dios te está guiando, invitándote a convertirte en creyente, conociendo a Él. Lo sé porque 2 Pedro 3:9 dice así.
que Dios no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿No quieres seguir su guía hoy, decir hoy mismo que Él sea el Señor, el Salvador, el Señor de tu vida? Y quizás Dios le está diciendo a algunos de ustedes que es hora de unirse a esta iglesia y servirle aquí con nosotros. Sea que lo que sea, los insto a que presten atención a la guía de Dios esta mañana. Y hagan públicamente eso, que nosotros vamos a seguir adelante con Él y no quedamos nosotros mismos sin Él. Y compartiendo esa decisión, queremos servirle. Así que vamos a bajar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos.